El día que el juez leyó que yo estaba incapacitada y mi casa pasaba a nombre de mi nuera, sentí que me moría. Luego vi mi firma en el testamento y nunca la había hecho. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te falla por dinero, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios si te has sentido identificada alguna vez. Hay noches que se clavan para siempre y no hay año que las borre. La mía empezó en un pasillo frío de una clínica privada de Madrid. Las luces blancas zumbaban encima. El suelo estaba tan brillante que casi me veía reflejada y todo olía a desinfectante. En la mano, llevaba una bolsita sencilla con un pijamita azul diminuto y un gorrito que había tejido en Valencia, punto a punto, pensando en las manos de mi primer nieto. Me llamo Rosario, aunque todos me dicen Charo. Aquella mañana había salido de mi barrio con la maleta pequeña y el corazón grande. El viaje en tren fue largo, pero para mí fue un suspiro. Miraba por la ventanilla y me decía: cuando llegue, veré a mi hijo hecho padre y podré decirle a ese bebé: tu abuela está aquí. No pedía nada más. Mientras esperaba apoyada en la pared, desde el fondo del pasillo llegó un llanto pequeñito, inseguro, como si también él tuviera miedo de este mundo. No hizo falta que nadie me lo confirmara. Es él, pensé. Es de mi Mateo. Sentí un calor en el pecho que casi me hizo olvidar el dolor de espalda y de piernas. Di un paso hacia la puerta de la habitación. Entonces, una enfermera joven, con ojeras y una coleta apretada, me salió al paso con una sonrisa educada. Perdone, señora. Ahora mismo solo puede pasar la familia directa. Soy la madre de Sergio, le dije, sujetando la bolsita como si fuera un salvavidas, la abuela del bebé. Ella miró dentro de la habitación, dudó unos segundos y volvió a mirarme. Enseguida sale su hijo a hablar con usted, ¿vale? Asentí. A mi edad, una aprende a no armar escándalo en los pasillos. Me quedé en un rincón, viendo entrar y salir gente con flores, globos, peluches. Oía risas, felicitaciones, el timbre de los teléfonos. Yo solo pensaba: en cuanto salga Sergio, me dará un abrazo y todo esto habrá merecido la pena. La puerta se abrió al fin y mi hijo apareció. Llevaba una bata verde mal abrochada, el pelo revuelto, la cara cansada. Por un segundo lo vi como cuando era pequeño y me buscaba con la mirada en el patio del colegio. Sonreí sin darme cuenta. Hijo, susurré, dando un paso hacia él. Él no se movió. Se quedó a cierta distancia, con las manos hundidas en los bolsillos, sin acercarse. Mamá, Marta está muy nerviosa, empezó, mirando al suelo. Quiere solo familia aquí dentro. Dice que ahora mismo no le apetece gente del pueblo, ni visitas, ni nada que la altere. Me costó un momento entender lo que estaba oyendo. ¿Gente del pueblo?, repetí despacio. Sergio, soy tu madre. Él respiró hondo, como si también le doliera. Lo sé, pero ya están sus padres, su hermana, y la habitación es pequeña. Los médicos dicen que necesita tranquilidad. Mejor vete al hotel, descansa, y mañana vemos, ¿sí? Esa palabra, mañana, se me clavó como una espina. Detrás de la puerta se oía otra vez el llanto del bebé y una risa que reconocí como la de la madre de Marta. Ellos estaban dentro, juntos, estrenando familia. Yo estaba fuera, con la maleta, la bolsita y un silencio que pesaba más que cualquier equipaje. Noté las mejillas arder. No quería llorar delante de mi hijo. Tragué saliva, respiré despacio. Está bien, dije al final. Si eso es lo que queréis, me voy al hotel. Sergio asintió, con alivio. Gracias por entender, mamá murmuró, y dio media vuelta hacia la habitación sin siquiera rozarme el hombro. Me quedé sola en el pasillo. Volvió el zumbido de las luces, el sonido de la máquina de bebidas tragando monedas, el vaivén de batas blancas. A través de la cristalera vi la noche de Madrid, los taxis llegando, familias entrando con ramos enormes. Yo salí despacio, abrazando la bolsita con el pijamita sin estrenar. Cuando las puertas automáticas se abrieron y el aire frío me golpeó la cara, entendí, aunque me doliera. Allí dentro había nacido mi nieto y habrían muchas fotos llenas de sonrisas.
Pero en esa primera foto de familia yo no salía. En el mismo momento en que Mateo llegaba al mundo, en la vida de mi hijo yo acababa de quedar fuera. Dicen que para entender un final hay que mirar el principio. Cuando salí de la clínica de Madrid aquella noche, con el alma hecha polvo, lo primero que me vino a la cabeza no fue la puerta cerrada ni la frase «solo familia». Fue otro hospital, muchos años atrás, en Valencia, cuando mi hijo llegó al mundo, y yo creía que nada podría romper lo que sentía entonces. Me llamo Rosario Ibáñez, aunque todos me dicen Charo. He vivido casi siempre en el mismo barrio obrero a las afueras de Valencia, en un piso pequeño sin ascensor, con paredes finas y vecinos de toda la vida. No es un lugar de revistas, pero ahí dentro hubo años en los que se respiraba algo que ahora echo mucho de menos: tranquilidad y cariño sencillo. En ese piso empecé mi vida con Manuel, mi marido. Él trabajaba en un almacén de materiales de construcción, cargando y descargando, y volvía a casa con la camisa sudada y la espalda cansada, pero con la mirada limpia. Le gustaba el fútbol en la tele, la paella del domingo y leer el periódico del kiosco. No era un hombre de grandes discursos, pero nunca me falló mientras estuvo aquí. A veces, cuando ahora se habla tanto de amores perfectos, yo pienso que la verdadera suerte fue tener a alguien que llegaba cada día a la hora que decía: nuestra boda fue tan humilde como nosotros. Firma en el ayuntamiento, 4 familiares, un poco de arroz a la salida y un menú del día en el bar de la esquina. Yo llevaba un vestido prestado, él su mejor camisa, y poco más. No hubo viaje, ni fotos profesionales, ni nada de eso. Pero aquella tarde, volviendo en autobús al estudio donde vivíamos, yo sentía que el mundo se nos abría, aunque en realidad seguíamos en el mismo barrio. El estudio era poco más que una habitación grande con cocina. Teníamos un colchón en el suelo, una mesa vieja y 2 sillas. Aún así, recuerdo la ilusión con la que colgué las primeras cortinas. Manuel me decía: no será mucho, pero es nuestro. Y a mí se me hacía un nudo en la garganta. Con el tiempo, sumando su sueldo fijo y lo que yo sacaba limpiando casas y escaleras, logramos mudarnos al piso donde sigo viviendo. El día que firmamos el alquiler, Manuel me apretó la mano y dijo que allí formaríamos una familia. Yo me lo creí. El embarazo de Sergio llegó sin grandes planes. Un día me encontraba rara, con náuseas y un cansancio distinto. Fui al centro de salud pensando que sería un virus, y la doctora me miró sonriendo y me dijo que iba a ser madre. Volví a casa con el corazón en la boca. Cuando se lo dije a Manuel, en la cocina, con el delantal todavía puesto, se quedó mudo unos segundos. Después se acercó, me abrazó y murmuró en mi oído: pues nada, Charo, ya somos 3, ya nos las arreglaremos. Yo seguí trabajando mientras pude. Subía escaleras con el cubo y la fregona, barría portales, limpiaba baños ajenos. Había días en que tenía que parar en un rellano a respirar hondo, pero luego notaba una patadita y me decía: tira, que este crío depende de ti. Por las noches, en casa, Manuel ponía la mano sobre mi tripa y se quedaba en silencio, como si estuviera hablando con el bebé por dentro. Sergio nació en una madrugada fría, en un hospital público de Valencia. No había habitaciones individuales ni flores caras, solo otras mujeres como yo, con miedo y esperanza en la mirada. Recuerdo las contracciones, el sudor, el pitido de las máquinas, la voz de la comadrona diciéndome que empujara. En un momento, todo el ruido se volvió lejano, y solo escuché un llanto nuevo, fuerte, que parecía decir: ya estoy aquí. Es un niño, anunció alguien, y me lo pusieron encima. Lo vi por primera vez con la cara arrugada, los ojos cerrados y los puños apretados. Feo, si uno es sincero, pero para mí fue la cosa más bonita que había visto nunca. Sentí miedo, sí, pero sobre todo una ola de amor que me dejó sin palabras. Hola, mi vida, le dije, soy tu madre. Manuel estaba a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. Nos miramos los 3, y en aquella habitación sencilla, yo tuve la certeza de que, pasara lo que pasara fuera, dentro de esas paredes teníamos algo nuestro. Los primeros años con Sergio fueron de poco dinero y mucha vida. No teníamos coche ni vacaciones. Había un carrito que chirriaba,
una cuna prestada y 4 bodys heredados. Pero a mí me parecía que lo teníamos todo. La casa olía a café por las mañanas y a guiso los domingos. Y yo me levantaba aunque hubiera dormido casi nada solo para mirarlo respirar un rato más, con las manitas abiertas sobre la sábana, como si el mundo entero cupiera en esa cama pequeña. Cuando Manuel se iba temprano al almacén, yo me quedaba sola con el niño. Nuestras mañanas eran casi siempre iguales. Una vuelta por el barrio, una parada en el mercado para mirar las frutas de colores y un rato en el parque, sentada en un banco mientras otras madres se desahogaban. Yo hablaba poco, pero escuchar que ellas también estaban cansadas y asustadas me consolaba. Si tantas habían salido adelante antes que yo, pensaba, quizá yo también podría. Con el tiempo, Sergio empezó a gatear, a levantarse agarrado a los muebles, a cruzar el pasillo tambaleándose. Había días en que tenía que parar en un rellano a respirar hondo, pero luego notaba una patadita y me decía, «Tira, que este crío depende de ti». Por las noches, en casa, Manuel ponía la mano sobre mi tripa y se quedaba en silencio, como si estuviera hablando con el bebé por dentro. Sergio nació en una madrugada fría, en un hospital público de Valencia. No había habitaciones individuales ni flores caras, solo otras mujeres como yo, con miedo y esperanza en la mirada. Sentí miedo, sí, pero sobre todo una ola de amor que me dejó sin palabras. «Hola, mi vida», le dije, «soy tu madre». Manuel estaba a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. Nos miramos los tres, y en aquella habitación sencilla, yo tuve la certeza de que, pasara lo que pasara fuera, dentro de esas paredes teníamos algo nuestro. Los primeros años con Sergio fueron de poco dinero y mucha vida. La casa se llenó de golpes, de risas y de calcetines perdidos. Por las noches, después de recoger los juguetes y dejarlo dormido con su osito entre los brazos, me sentaba 5 minutos en el sofá, sin tele, sin ruido, y daba gracias por ese caos. Los domingos eran nuestro pequeño lujo. Si el bolsillo lo permitía, hacíamos un arroz sencillo y comíamos los tres juntos. Sergio manchaba el babero y la mesa, Manuel se reía, y yo los miraba y pensaba que aquel era mi mundo entero. Yo preparé unas tostadas. Él se puso la chaqueta de siempre y, antes de salir por la puerta, me dio un beso en la frente. Luego hablamos. Charo me dijo, «Hoy tenemos mucho lío en el almacén». Sergio estaba en su cuarto, terminando unos deberes. Tenía 15 años, esa edad rara en la que ya no es niño pero tampoco hombre. Manuel asomó la cabeza, le revolvió el pelo y se fue. Nadie imagina que ese luego va a ser el último. La mañana transcurrió como tantas otras. Yo recogí un poco la casa, puse una lavadora, bajé a por pan y hablé un rato con la vecina del tercero, que siempre se quejaba del precio de todo. A media tarde, estaba pensando en qué hacer de cenar cuando sonó el teléfono fijo. Ya casi nadie llamaba a ese número. Recuerdo que me extrañó. «¿Sí?», contesté. Una voz seria, de hombre, se identificó como del hospital. Me preguntó si era la esposa de Manuel Ibáñez. El corazón me dio un salto. Dicen que en un segundo entiendes que algo malo pasa, aunque aún no te lo hayan dicho. Ha tenido un problema en el trabajo, explicó. Han traído a su marido con un infarto. Tiene que venir. No recuerdo bien cómo colgué. Solo sé que llamé a Sergio a gritos, que cogimos lo primero que encontramos y bajamos las escaleras casi corriendo. En el autobús hacia el hospital, mi hijo me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Papá está muy mal?», preguntó. Yo apretaba el bolso entre las manos. «Seguro que los médicos lo están atendiendo», respondí. «Ya verás cómo todo sale bien». No me lo creía ni yo, pero una madre aprende a mentir un poco para que el hijo aguante. En el hospital nos hicieron esperar en una sala blanca, con sillas duras y una tele encendida sin voz. El reloj de la pared iba tan despacio que parecía burlarse. Por fin salió un médico con la bata arrugada y una carpeta en la mano. Nos miró a los dos y en sus ojos yo ya leí la respuesta. «Lo siento mucho», dijo. «El infarto ha sido muy fuerte. Hemos hecho todo lo posible, pero no hemos podido salvarlo». Sergio se quedó inmóvil. Luego, de golpe,
Se agarró a mi brazo como cuando era pequeño y oía un trueno. A mí se me aflojaron las piernas, pero no podía caerme, no delante de él. El médico seguía hablando de arterias, de minutos, de que no sufrió, como si eso consolara. Yo solo veía, a lo lejos, una camilla con una sábana y recordaba a Manuel aquella misma mañana, con su taza de café. Los días siguientes fueron una niebla espesa. El tanatorio, los familiares que venían, los papeles que había que firmar, la funeraria preguntando si queríamos una corona más grande o más pequeña. Yo asentía a todo porque no tenía fuerzas para discutir. Recuerdo el silencio de casa al volver, la silla de Manuel vacía, sus zapatillas junto a la cama. En la mesa del salón aún estaba el periódico que había dejado a medias. Luego vino el golpe frío de la realidad. Las facturas, el alquiler, la luz, el agua. Hasta entonces, con 2 sueldos modestos, íbamos tirando. Sin el de Manuel, los números ya no encajaban. Fui al banco, hablé con una chica joven detrás de la mesa que me explicó con palabras bonitas que, si no ajustábamos gastos, pronto tendríamos problemas. Yo miraba la pantalla con las cifras en rojo y pensaba que esas líneas no sabían nada de lo que era levantarse de madrugada a fregar escaleras. El coche viejo que teníamos, ese utilitario que Manuel cuidaba como si fuera de lujo, fue lo primero en caer. Lo vendí por mucho menos de lo que valía, pero en ese momento significaba unos meses más de respiro. Firmé los papeles con la mano temblorosa, y cuando vi al comprador llevárselo, sentí que se iba a otra parte de mi vida con él. Manuel ya no estaba para quejarse del motor, ni para llenar el maletero con bolsas de la compra. Yo seguía limpiando algunas casas, pero ya no bastaba. Una vecina me habló de un supermercado que buscaba personal para reponer y para caja. Fui con mi mejor blusa, el currículum que apenas era un folio con trabajos humildes y mucha vergüenza. El encargado me miró de arriba abajo. ¿Está segura de que aguanta el ritmo, señora? Hay turnos de madrugada y otros partidos. Me mordí la lengua. Tenía la sensación de que todos me veían vieja de repente. «Puedo aguantarlo», respondí. «Necesito el trabajo». Me lo dieron. Empecé con un contrato pequeño, pocas horas, pero enseguida pedí más. Entraba cuando todavía era de noche, con el aire frío cortándome la cara, y salía muchas veces ya con las persianas medio bajadas. Los primeros meses llegaba a casa con los pies ardiendo y la espalda hecha un nudo. Aún así, cuando veía a Sergio sentado en la mesa de la cocina, con los libros abiertos, me decía que todo tenía sentido. Él quiso dejar los estudios y buscar algo para ayudar. No le dije, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. «Para eso trabajo yo. Tú estudia. Tu padre hubiera querido eso». Hubo discusiones, claro. Un chico de 15 años no entiende del todo lo que es un recibo atrasado, pero al final aceptó. Muchas noches lo encontraba despierto, repasando apuntes, y yo, agotada, me quedaba un momento en la puerta mirándolo. Pensaba en Manuel, en aquella promesa silenciosa que me hice junto a su cama en el tanatorio. No sé cómo, pero este chaval saldrá adelante. Mis manos olían cada vez más a lejía y menos a colonia. Mi cuerpo se quejaba, las rodillas crujían al subir las escaleras, pero cuando cobraba el sueldo y podía pagar el alquiler sin retraso, sentía una pequeña victoria. Yo ya no tenía marido, ni coche, ni domingos tranquilos, pero seguía teniendo algo que me empujaba cada día a levantarme: mi hijo. Sergio se convirtió en mi motor, en mi razón de seguir, y todo lo que vino después nació de esa certeza. Dicen que los hijos no son tuyos, que solo los tienes prestados unos años. Yo entendí esa frase el día que Sergio salió de casa con una mochila al hombro y un billete de autobús hacia Madrid. Pero para llegar a ese momento pasaron muchas cosas. Después de la muerte de Manuel, mi vida se convirtió en una especie de carrera de fondo. Trabajar, llegar a fin de mes, cocinar algo decente, revisar que Sergio hiciera los deberes, discutir con las facturas. No teníamos lujos, pero tampoco faltó un plato en la mesa. A veces yo llegaba tan cansada que solo quería sentarme y no pensar, pero verlo inclinado sobre los libros me daba fuerzas. Sergio nunca fue el primero de la clase, pero tampoco el último. Era responsable, se organizaba bien y, sobre todo,
Entendía que estudiar era la única herencia que podía llevarse. Cuando tocó decidir qué hacer después del instituto, me habló del bachillerato y de la universidad como si estuviera hablando de otro planeta. No sé si llegaré, me dijo una noche, mirando las notas. Es caro, es difícil. Difícil fue el infarto de tu padre, le respondí. Esto es estudiar y echarle horas. Lo demás ya lo veremos. Apretamos los dientes los dos. Él con sus libros, yo con mis turnos. Recuerdo el día de la selectividad como si fuera ayer. Yo no entendía bien esos exámenes nuevos, pero sí entendía el nervio que llevaba en la cara. Le preparé un bocadillo, le deseé suerte, y, cuando se fue, me quedé sola en la cocina mirando la silla vacía. Rezaba sin saber a quién. Pasaron las semanas y llegó la carta. La dejó en la mesa, sin abrir, como si le diera miedo. Yo la miré y le dije que ya era hora. Al final la abrió con manos temblorosas. Había sido admitido en una universidad pública, en un grado de informática. No era medicina ni derecho, pero para mí sonaba igual de grande. Lloramos los dos, claro. Yo, de orgullo y de miedo. Él, de alivio. Aquella noche me acosté tarde, haciendo cuentas en una libreta vieja. Matrícula, libros, transporte. Los números se me amontonaban, pero entre todas esas cifras solo veía una cosa clara. No podía cortarle las alas por miedo al dinero. Fueron años duros. Yo seguía en el supermercado, cogiendo todos los turnos que podía y limpiando algún portal de vez en cuando. Sergio iba y venía en tren, cargado de apuntes, se quedaba en la biblioteca hasta tarde, hacía trabajos con compañeros. A veces yo lo esperaba despierta para que cenara algo caliente. Lo veía entrar ojeroso pero contento, y me repetía que todo aquello valía la pena. El día de su graduación fue uno de los más importantes de mi vida. Nunca había ido a un acto así. Me puse la mejor blusa que tenía, esa que solo usaba en bautizos y comuniones, y me senté en una silla dura de un salón enorme lleno de jóvenes con toga. Cuando lo vi subir al escenario a recoger su título, me temblaron las manos. Pensé en Manuel y le susurré por dentro. Mira, lo hemos conseguido. Después vino lo que él llamaba lo de verdad, buscar trabajo. En Valencia la cosa estaba difícil. Mandaba currículums, iba a entrevistas, recibía correos de «ya te llamaremos», que nunca se concretaban. Un día llegó a casa con una mezcla rara de cara. «Mamá, me han llamado de Madrid», dijo. «Una empresa de tecnología. Es un contrato de verdad, con nómina, con seguridad social. No es una maravilla, pero es un comienzo». Sentí un pinchazo en el pecho. Madrid era trabajo, futuro y distancia. «¿Y qué piensas hacer?», pregunté, aunque la respuesta ya estaba escrita. «Tengo que ir, mamá. Es la oportunidad que estaba esperando». Me quedé un momento callada. Por dentro quería decirle que se quedara, que ya encontraríamos algo cerca, que no me dejara sola. Pero lo miré bien. Vi al hombre en el que se estaba convirtiendo y no al niño que corría por el parque, y entendí que no podía atarlo. «Claro que tienes que ir», le dije. «Para eso has estudiado. Esta casa siempre será tuya, pero no puedes quedarte aquí por miedo». Los preparativos fueron rápidos. Buscar habitación compartida, calcular gastos, comprar una maleta medianita. Una tarde se sentó conmigo en la cocina y me pidió algunos papeles, fotocopia del DNI, datos del banco, por si acaso, para el contrato del piso, para cosas del trabajo. Yo se los di sin pensarlo, como quien da confianza a ciegas. Era mi hijo. El día que se fue, la terminal de autobuses estaba llena de maletas, bocadillos envueltos en papel de aluminio y abrazos a medias. Él llevaba una mochila y su maleta azul. Yo llevaba un nudo en la garganta. Nos sentamos un rato en un banco. Hablamos de cosas tontas, del tiempo en Madrid, de si haría frío, de lo caro que estaba todo. Ninguno se atrevía a decir lo importante. Cuando anunciaron su autobús, se levantó, me abrazó fuerte y dijo: «Siempre voy a estar aquí para ti, mamá. Te lo prometo». Asentí, apretando los labios para que no se me escapara el llanto. Lo vi subir, buscar su asiento junto a la ventana y saludarme con la mano cuando el autobús arrancó. Me quedé de pie,
hasta que el vehículo se perdió entre el tráfico. Al volver a casa, abrí la puerta y sentí un silencio distinto, más pesado. Los primeros meses en Madrid fueron una mezcla rara de orgullo y alivio. Sergio llamaba casi todas las noches. Me hablaba del metro lleno, de la oficina, de los compañeros y de los bocadillos que se comía en un parque cercano para ahorrar. Yo escuchaba cada detalle como si me llevara de la mano por esa ciudad que yo no conocía, pero que empezaba a imaginarme solo con su voz. «Estoy cansado, mamá», pero contento repetía. «Siento que por fin estoy haciendo mi vida». Yo colgaba el teléfono con una sonrisa. Me acostaba tranquila pensando que, aunque estuviera lejos, seguíamos conectados. Madrid quedaba a muchos kilómetros, pero la voz de mi hijo cruzaba la distancia sin problema. Lo que yo no sabía entonces era que, poco a poco, esa voz empezaría a llegar menos, y que sin darme cuenta, pasaría de tener a mi hijo cada noche en la oreja a contar los días entre llamada y llamada, como quien cuenta los huecos en una mesa que se va quedando vacía. Y así fue. Esa voz que al principio llenaba todas mis noches empezó, poco a poco, a llegar menos. Al comienzo, cuando Sergio recién se instaló en Madrid, el teléfono sonaba casi siempre a la misma hora. Yo ya sabía que, si el reloj marcaba las 10 de la noche, sonaría el móvil con su nombre en la pantalla. «Mamá, ya estoy en el piso», decía. «Hoy he sobrevivido al metro otra vez». Y entonces me contaba de todo. Del compañero de trabajo que hablaba demasiado, del jefe exigente pero justo, de los bocadillos que se comía en un banco porque no quería gastar en menú, de los barrios que iba descubriendo los fines de semana. Buscar habitación compartida, calcular gastos, comprar una maleta medianita. Una tarde se sentó conmigo en la cocina y me pidió algunos papeles, fotocopia del DNI, datos del banco, por si acaso, para el contrato del piso, para cosas del trabajo. Yo se los di sin pensarlo, como quien da confianza a ciegas. Era mi hijo. El día que se fue, la terminal de autobuses estaba llena de maletas, bocadillos envueltos en papel de aluminio y abrazos a medias. Él llevaba una mochila y su maleta azul. Mandaba currículums, iba a entrevistas, recibía correos de «ya te llamaremos», que nunca se concretaban. Un día llegó a casa con una mezcla rara de cara. «Mamá, me han llamado de Madrid», dijo. «Una empresa de tecnología. Es un contrato de verdad, con nómina, con seguridad social. No es una maravilla, pero es un comienzo». Sentí un pinchazo en el pecho. Madrid era trabajo, futuro y distancia. «¿Y qué piensas hacer?», pregunté, aunque la respuesta ya estaba escrita. «Tengo que ir, mamá». Yo cerraba los ojos y me lo imaginaba caminando por calles que yo solo había visto en la tele. Esas llamadas eran mi manera de seguir siendo parte de su vida. Yo le preguntaba si comía bien, si dormía suficientes horas, si se abrigaba cuando hacía frío. Él resoplaba, como si aún fuera el chaval que se olvidaba la chaqueta. «Que sí, mamá, que no soy un crío». Pero luego se reía, y en esa risa reconocía al mismo niño que corría por el parque del barrio. Yo ya sabía que, si el reloj marcaba las 10 de la noche, sonaría el móvil con su nombre en la pantalla. «Mamá, ya estoy en el piso», decía. «Hoy he sobrevivido al metro otra vez». Y entonces me contaba de todo. Del compañero de trabajo que hablaba demasiado, del jefe exigente pero justo, de los bocadillos que se comía en un banco porque no quería gastar en menú, de los barrios que iba descubriendo los fines de semana. Me contó lo justo, y enseguida soltó un «tengo que colgar», que me supo a despedida anticipada. Aquella noche tardé en dormirme. Me pasé un buen rato mirando el techo, preguntándome si estaba haciendo algo mal, si llamaba demasiado, si preguntaba demasiado. Una tarde, tomando café con Ángeles, mi vecina de toda la vida, acabé soltando lo que llevaba dentro. «No quiero ser de esas madres que agobian», le dije. «Lo último que quiero es que piense que no le dejo respirar». Unas semanas después, llegó la noticia que cambió el tono de nuestras conversaciones. «Mamá, he conocido a alguien», soltó, casi al final de una llamada rápida. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero a mí me pareció eterno. «¿A alguien?», repetí. «¿Una chica?», se rió.
como si yo hubiera dicho una obviedad. Sí, una chica. Se llama Marta. Trabaja en una empresa de arquitectura, en el mismo edificio que la mía. Me habló de ella con una ilusión que yo no le escuchaba desde hacía tiempo. Que si era muy lista, que si tenía mucho carácter, que si le encantaba viajar, que si conocía bien Madrid. Su voz se llenó de una alegría que me contagió, y al mismo tiempo me pinchó por dentro. Me alegro mucho, hijo, le dije, y era verdad. Ya tenía ganas de que me contaras algo así. Llevamos poco tiempo, aclaró, pero no sé. Con ella se me pasa el día volando. Colgamos y me quedé un buen rato sentada en la cocina, con el móvil todavía en la mano. Por una parte, sentía orgullo de verlo construir una vida propia. Por otra, era como si alguien hubiera cambiado las fotos de mi casa sin avisar. De pronto ya no éramos solo él y yo. Había una tercera persona ocupando espacio en su cabeza. Las llamadas empezaron a llenarse de Marta dice, Marta opina, Marta me ha enseñado un sitio. Yo escuchaba con atención, hacía preguntas, me interesaba de verdad, me contó lo justo, y enseguida soltó un «tengo que colgar», que me supo a despedida anticipada. Aquella noche tardé en dormirme. Me pasé un buen rato mirando el techo, preguntándome si estaba haciendo algo mal, si llamaba demasiado, si preguntaba demasiado. Una tarde, tomando café con Ángeles, mi vecina de toda la vida, acabé soltando lo que llevaba dentro. No quiero ser de esas madres que agobian, le dije. Lo último que quiero es que piense que no le dejo respirar. De pronto, la idea de tenerme que ganar a alguien para poder seguir estando cerca de mi hijo me sonó extraña. No dije nada. Una madre aprende también a tragarse muchas cosas. Abrí una cuenta en esa red social, donde se suben fotos porque Sergio me dijo que así podía ver cosas de su vida en Madrid. No soy muy amiga de la tecnología, pero hice el esfuerzo. Pronto vi una foto de los dos. Él abrazándola por detrás. Ella sonriendo con una copa en la mano, una terraza de noche de fondo. Mi rincón favorito de Madrid, ponía en el texto. Me dolió y me alegró a la vez. Le di a ese corazón que sale debajo de las fotos y escribí: «Qué guapos. Me alegro mucho, hijos». Marta no respondió. Pensé que quizá ni lo había visto. Con el tiempo, las llamadas fueron haciéndose más cortas. Sergio ya no me contaba tanto de su trabajo, ni de sus compañeros, ni de sus dudas. Hablaba de planes, cenas con los amigos de Marta, escapadas a los alrededores, conciertos. Colgamos y me quedé un buen rato sentada en la cocina, con el móvil todavía en la mano. Por una parte, sentía orgullo de verlo construir una vida propia. Por otra, era como si alguien hubiera cambiado las fotos de mi casa sin avisar. De pronto ya no éramos solo él y yo, había una tercera persona ocupando espacio en su cabeza. Las llamadas empezaron a llenarse de Marta dice, Marta opina, Marta me ha enseñado un sitio. Yo escuchaba con atención, hacía preguntas, me interesaba de verdad, yo escuchaba, asentía, me alegraba por él. Pero cuando colgaba, me quedaba en la cocina silenciosa con la sensación de que cada vez sabía menos de su vida real y más de un resumen. Una noche, después de colgar, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de más de 60 años, con ojeras suaves, algunas canas mal teñidas y las manos marcadas por años de detergentes. Me pregunté si, desde la distancia, yo empezaba a parecerle antigua, pesada, fuera de lugar. Tiene su trabajo, tiene a su chica, tiene su vida. Pasó una semana sin noticias. Luego otra. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café y las gafas de cerca. Cada vez que sonaba por cualquier otra cosa, el corazón se me disparaba para luego caer otra vez, cuando veía que era propaganda o una cita médica. Cuando por fin llamó, casi a los 15 días, su voz sonó alegre, despreocupada. «Mamá, ¿cómo estás?», como si no hubiera pasado nada. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier silencio. Mientras yo contaba los días, en su vida el tiempo pasaba tan lleno que ni siquiera notaba las ausencias. No lo supe entonces, pero en aquellos pequeños detalles, en esos espacios entre llamada y llamada,
Ya se estaba escribiendo la distancia que después me explotaría en la cara en aquel pasillo de hospital, cuando escuché por primera vez la frase que no olvidaré jamás. Marta solo quiere familia aquí. Si algo he aprendido con los años, es que las distancias no se abren de golpe, se abren a base de pequeños, no pasa nada. Así fue con Sergio y conmigo. Cada llamada más corta, cada silencio más largo, cada luego te cuento, que nunca llegaba. Y en medio de todo eso, Marta, que pasó de ser una chica a convertirse en mi futura esposa, sin que yo casi pudiera seguir el ritmo. La noticia llegó una tarde cualquiera. Yo estaba pelando patatas en la cocina cuando sonó el móvil. Era Sergio. Contesté con esa mezcla de alegría y miedo que ya se me había quedado fija en la garganta. «Mamá, tengo algo que contarte», dijo, nervioso. «Dime, hijo». «Marta y yo nos vamos a casar». Me apoyé en la encimera para no perder el equilibrio. No porque no lo hubiera imaginado, sino porque una cosa es imaginarlo sola en el sofá y otra es escucharlo de su boca. Tragué saliva, respiré hondo y sonreí, aunque él no pudiera verme. «Pues, enhorabuena, hijo. Me alegro mucho por vosotros». Lo decía de corazón. Cada madre quiere ver a su hijo formar una familia, pero detrás de la alegría se me abrió un hueco. No pregunté cuándo, ni dónde, ni por qué no me lo habías dicho antes. Solo escuché cómo me explicaba que sería en Madrid, en una finca a las afueras. Algo sencillo pero bonito, que los padres de Marta estaban ayudando mucho, que ella tenía todo muy claro. Ella es muy organizada, repetía. Lo tiene todo controlado. Yo asentía en silencio. Allí, en mi cocina de Valencia, rodeada de cazuelas de siempre. Cuando colgamos, me di cuenta de que no habíamos hablado de mí ni un segundo. No de mi vestido, ni de si quería ir antes para ayudar, ni de nada. Solo me había dicho, casi al final, como quien recuerda un detalle: «Te mando la invitación por correo electrónico, ¿vale?». Días después, Ángeles vino a tomar café, y le enseñé la invitación, impresa en una hoja blanca, porque yo no sé enseñar nada directamente desde la pantalla. Fondo beige, letras elegantes, una foto de Sergio y Marta abrazados. Tienen el honor de invitarles a la celebración de su enlace. Ni un mamá, ni un con cariño, ni nada. Parecía invitación de compromiso del banco. «Bueno, por lo menos estás invitada», intentó animarme Ángeles. «Ay, no eras que ni eso». Yo sonreí, pero por dentro sentí una punzada. Yo no quería el honor de ser invitada. Quería ser la madre del novio. Quise conocer a Marta en condiciones antes de la boda, no solo por fotos y comentarios sueltos. Llamé a Sergio y se lo propuse. «Podría ir un fin de semana. Tomamos un café las 3. Así nos vemos con calma», sugerí. Él dudó. «Es que ahora estamos a tope con los preparativos, mamá. Marta está muy estresada. Además, su madre está viniendo mucho para ayudarla con las cosas». La madre de Marta. Esa señora que lo organizaba todo. Yo me quedaba siempre en segundo plano, como si fuera una figura borrosa al fondo de la foto. Insistí una vez más. «Suave. Aunque sea una comida rápida, hijo. No quiero molestar. Solo me haría ilusión saludarla antes del día grande». «Lo hablamos, ¿vale?», respondió. «Te digo algo». No me dijo nada. Lo que sí llegó, unas semanas después, fueron fotos en las redes. Marta probándose vestidos, eligiendo flores, visitando fincas con sus padres. Yo le daba «me gusta» a todo y dejaba comentarios cariñosos. Ella nunca respondía. A sus amigas sí, a su familia también. A mí, nada. Llegó el día de la boda más rápido de lo que yo quería. Me compré un vestido sencillo, azul marino, en una tienda del barrio. No era de marca, pero me quedaba digno. Fui a la peluquería de siempre a que me peinaran un poco, me pusieran algo de laca y me quitaran los años que el espejo se empeña en recordar. La chica del secador me dijo: «Está usted muy guapa, señora. Su hijo se va a emocionar al verla». Yo asentí en silencio. No sabía si se emocionaría, pero quería creer que al menos me miraría. Viajé a Madrid en autobús, como siempre. Llegué cansada, pero con una mezcla de nervios y esperanza. La finca estaba a las afueras,
Un sitio de esos con césped perfecto, luces colgando en los árboles y camareros de camisa blanca y chaleco oscuro. Cuando bajé del taxi, vi a gente elegante, vestidos largos, trajes caros. Me ajusté la chaqueta y entré. Fue la primera vez que vi a Marta en persona. Estaba de espaldas, hablando con un grupo de mujeres, con un vestido blanco sencillo pero de revista, el pelo recogido, los pendientes brillando. Mi rincón favorito de Madrid, ponía en el texto. Me dolió y me alegró a la vez. Le di a ese corazón que sale debajo de las fotos y escribí: «¡Qué guapos! Me alegro mucho, hijos». Marta no respondió. Pensé que quizá ni lo había visto. Con el tiempo, las llamadas fueron haciéndose más cortas. Sergio ya no me contaba tanto de su trabajo, ni de sus compañeros, ni de sus dudas. Hablaba de planes, cenas con los amigos de Marta, escapadas a los alrededores, conciertos. «Estoy muy nerviosa, ya sabes, con los invitados, las fotos», dijo, marcando distancia. «Luego hablamos, ¿vale?» Ese luego se perdió entre las mesas, igual que tantos otros luego que he oído en mi vida. Busqué a Sergio con la mirada. Lo vi junto al altar, hablando con su suegro y con un hombre del traje oscuro. Me acerqué. Cuando me vio, sonrió y me abrazó, rápido, como cuando tienes prisa y no quieres mancharte la camisa. «Mamá, qué bien que estás aquí», dijo. «Estás muy guapa». Esas palabras me sostuvieron unos segundos. «¿Dónde me siento?», pregunté. «Hay tarjetas con los nombres», explicó. «Tú estás por allí». Me señaló hacia la mitad de las filas. La primera estaba reservada para los padres de Marta. La segunda, para abuelos y tíos de su lado. Yo encontré mi nombre en la tercera, entre primos lejanos y algún amigo. Me dolió, pero me dije que lo importante era que él fuera feliz. El corazón se acostumbra a tragarse muchas cosas cuando va de madre. La ceremonia fue bonita. Ellos se miraban como si solo existieran ellos. Cuando el oficiante preguntó si había alguien que tuviera algo que decir, sentí un nudo en la garganta. No porque quisiera impedir nada, sino porque me di cuenta de que, aunque hubiera querido decir algo, nadie esperaba que yo hablara. Era un invitado más en la vida de mi propio hijo. En la comida, me sentaron en una mesa al fondo, con unos tíos de Marta que no conocía. Yo escuchaba cada detalle como si me llevara de la mano por esa ciudad que yo no conocía, pero que empezaba a imaginarme solo con su voz. «Estoy cansado, mamá», pero contento repetía. «Siento que por fin estoy haciendo mi vida». Yo colgaba el teléfono con una sonrisa. Me acostaba tranquila pensando que, aunque estuviera lejos, seguíamos conectados. Madrid quedaba a muchos kilómetros, pero la voz de mi hijo cruzaba la distancia sin problema. Esas palabras me sostuvieron unos segundos. «¿Dónde me siento?», pregunté. «Hay tarjetas con los nombres», explicó. «Tú estás por allí». Me señaló hacia la mitad de las filas. La primera estaba reservada para los padres de Marta. La segunda, para abuelos y tíos de su lado. Yo encontré mi nombre en la tercera, entre primos lejanos y algún amigo. Me dolió, pero me dije que lo importante era que él fuera feliz. El corazón se acostumbra a tragarse muchas cosas cuando va de madre. Aprendí hace mucho que hay humillaciones que una solo puede tragar en seco. Esa noche, al volver al hostal barato donde me hospedaba, me senté en la cama sin deshacer la maleta. Pensé en aquel otro día, años atrás, cuando Manuel y yo nos casamos en el ayuntamiento, con arroz del supermercado y menú del bar. No hubo finca, ni fotógrafos profesionales, ni mesas con nombres. Pero hubo algo que ese día eché de menos. La certeza de que todos los que estaban allí nos querían de verdad. En la boda de mi hijo, yo estuve físicamente presente. Salgo en algunas fotos de grupo, en alguna esquina, pero, por dentro, supe que algo se había roto. No en ese momento concreto, no con un gesto dramático, sino a base de miradas que no se cruzan, de palabras que no se dicen, de lugares que te asignan lejos del centro. A partir de entonces, Marta dejó de ser la novia de mi hijo para convertirse, sin que yo lo quisiera, en algo más oscuro. La mujer que, poco a poco, me iba empujando fuera de la vida de Sergio. Después de la boda,
Volví a Valencia con el vestido todavía oliendo a laca y a colonia cara, pero por dentro me sentía como si hubiera asistido a la fiesta de otros. Aún así, me repetía que no podía quedarme en ese pensamiento, que lo importante era que Sergio estuviera bien, que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Las madres siempre esperamos que el tiempo arregle lo que duele. Los primeros días después del enlace fueron un silencio lógico. Estaban de viaje, de luna de miel. Yo veía alguna foto en esa aplicación de las fotos. Ellos en una playa, ellos con gafas de sol, ellos brindando. Sonreían, se besaban, se etiquetaban entre amigos. Yo ponía comentarios sencillos. Disfrutad mucho. Qué guapos. Con algún corazón torcido que tardé en aprender a enviar. Marta no respondía, pero me decían que los jóvenes ahora son así, que no hay que darle importancia. Cuando volvieron a Madrid, Sergio me llamó. Mamá, ya estamos en casa, dijo. Ha sido todo precioso. Estoy reventado pero feliz. Lo escuché hablar de hoteles, de comidas, de pequeñas anécdotas de viaje. Yo reía y preguntaba, imaginándomelos como si fueran una de esas parejas de revista que se encuentran en la consulta del médico. Al final de la llamada, me dijo, ahora empieza lo bueno, la vida de verdad. Yo contesté sin pensar, la vida de verdad empezó el día que naciste, hijo. Se quedó un segundo callado y luego se rió, pero yo ya sentí que alguna frase mía empezaba a caer pesada. Pasaron las semanas y yo esperaba, como algo natural, que en algún momento me llamaran para ir a ver el piso de recién casados. No para instalarme, ni mucho menos, solo para un café, para saber dónde duerme mi hijo, dónde guarda sus camisas, dónde cuelga sus nuevas fotos. Un domingo me animé y se lo propuse. Podría subir un fin de semana. Me quedo en una pensión, no hace falta que me alojéis, comemos juntos y ya está. Sergio respiró hondo al otro lado de la línea. Mamá, ahora mismo es complicado. El piso es pequeño. Marta tiene muchas cosas del trabajo en casa. Está con varios proyectos. Además, estamos intentando organizarnos como pareja, ya sabes, nuestra rutina. La palabra rutina sonó como una puerta cerrándose despacio. No pasa nada. Era solo una idea, dije, tragando saliva. Cuando lo veáis claro, me avisáis. Los meses fueron cogiendo forma de costumbre. Él llamaba cada vez menos, y cuando lo hacía, siempre había prisa. Mamá, ahora mismo es complicado. El piso es pequeño. Marta tiene muchas cosas del trabajo en casa. Está con varios proyectos. Además, estamos intentando organizarnos como pareja, ya sabes, nuestra rutina. La palabra rutina sonó como una puerta cerrándose despacio. No pasa nada. Era solo una idea, dije, tragando saliva. Cuando lo veáis claro, me avisáis. Los meses fueron cogiendo forma de costumbre. Él llamaba cada vez menos, y cuando lo hacía, siempre había prisa. Eso de no es sano era muy de Marta, yo lo intuía. Una vez, cuando le comenté que me había dolido lo de las fotos de la boda, que casi no salía en ninguna, se hizo un silencio raro. Es que tú te lo tomas todo muy personal, dijo él. Lo importante es que estabas. No hace falta que todo gire alrededor de ti. Me quedé helada. Nunca había querido que todo girara alrededor de mí. Había pasado la vida haciendo que todo girara alrededor de ellos. Aún así, seguía intentando acercarme con pequeños gestos. Para su primer aniversario, les mandé por correo un mantel bordado que había hecho en las tardes libres, con sus iniciales en una esquina. Añadí una nota sencilla, para que comáis juntos muchos años. Con cariño, mamá. Sergio me escribió un mensaje corto. Gracias, mamá. Muy bonito. De Marta, ni una palabra. Con el cumpleaños de ella me pasó algo parecido. Le pregunté a Sergio qué le gustaba y me dijo, medio distraído, que las velas aromáticas, los libros de diseño, esas cosas. Le mandé un paquete con una vela y una libreta bonita. La única respuesta fue una foto rápida que me reenviaron. El regalo en una mesa con muchos más, sin comentarios. Una tarde, tomando café con Ángeles, solté lo que me carcomía. Siento que, haga lo que haga, siempre estorbo, le dije. Si llamo, molesto. Si no llamo, parece que no me importa.
Si mando algo, es demasiado. Si no mando nada, soy fría. Ángeles me escuchó en silencio, removiendo el azúcar. Charo, tu nuera te ve como una amenaza, dijo por fin. Le da miedo que tú tengas demasiado espacio en la vida de Sergio. Eso no es culpa tuya. No sé si era miedo o simplemente orgullo, pero estaba claro que Marta necesitaba marcar territorio. Yo lo notaba en los detalles. Cuando hablaba con Sergio y ella estaba cerca, su tono cambiaba. Se volvía más seco, más corto. A veces la oía de fondo, preguntando algo, y él colgaba deprisa. Hubo una conversación que se me quedó grabada. Estábamos hablando de un vecino del barrio cuya hija acababa de tener un bebé. La madre de ella está todo el día en su casa, comenté. Le ayuda con el niño, con la comida. Sergio soltó una risita incómoda. Pues Marta dice que eso es invadir, respondió. Que cuando tengamos hijos, cada uno en su casa, que para eso están las guarderías. Yo me quedé muda un momento. ¿Y tú qué piensas?, pregunté, con el corazón encogido. Que algo de razón tiene, dijo. Hay abuelas muy pesadas. No añadió como tú, pero no hizo falta. Lo oí igual. Aquella noche, al acostarme, sentí por primera vez la sombra de algo que vendría luego. La posibilidad de ser abuela sin ser tenida en cuenta. Miré una foto de Sergio de pequeño en su mesita, con los mofletes llenos de chocolate. Recordé cómo Manuel y yo nos turnábamos para cambiar pañales, para bañarlo, para calmarle los cólicos. Pensé en todo eso y me pregunté si alguien se acordaría de mí cuando llegara el turno de mi nieto. Lo que yo no sabía entonces era que esa frase, cada uno en su casa, se convertiría en un muro invisible que me impediría entrar en la suya cuando más ilusión me hacía. Tampoco sabía que, detrás de esas ideas tan modernas de poner límites, Marta estaba construyendo un mundo en el que yo solo entraría cuando les hiciera falta algo muy concreto. Pero eso lo aprendí más tarde. En aquel momento, todavía me aferraba a una esperanza sencilla, que, pese a todo, cuando mi hijo me necesitara, me llamaría. No imaginaba que la próxima vez que esa necesidad fuera urgente, sería por una noticia que me haría temblar las piernas. Mamá, Marta está embarazada. Cuando escuché a Sergio decir aquellas palabras, sentí que el mundo se quedaba quieto. Mamá, Marta está embarazada. Me las repitió porque yo no reaccioné enseguida. No es que no entendiera, es que el corazón se me fue a otro sitio, donde se mezclaban recuerdos y miedo. Me senté en la silla de la cocina y apoyé la mano en la mesa. ¿Desde cuándo lo sabéis?, pregunté. Desde hace casi 3 meses, respondió. Queríamos esperar a que todo estuviera bien antes de contártelo. 3 meses con una vida creciendo y yo sin saber nada. Me mordí la lengua. En vez de reproche, dejé salir una sonrisa que él no podía ver, pero que se me notaba en la voz. Hijo, me alegro tanto por vosotros. De verdad, es la mejor noticia que podías darme. Y era verdad. A pesar del pinchazo, algo dentro de mí se encendió. Siempre me había imaginado empujando un carrito, leyendo cuentos, calentando leche para un nieto. Cuando colgamos, abrí el cajón de las lanas. 3 meses con una vida creciendo y yo sin saber nada. Me mordí la lengua. En vez de reproche, dejé salir una sonrisa que él no podía ver, pero que se me notaba en la voz. Hijo, me alegro tanto por vosotros. De verdad, es la mejor noticia que podías darme. Y era verdad. A pesar del pinchazo, algo dentro de mí se encendió. Siempre me había imaginado empujando un carrito, leyendo cuentos, calentando leche para un nieto. Cuando colgamos, abrí el cajón de las lanas. Busqué su perfil y le mandé un mensaje sencillo. Marta, muchas felicidades. Me alegra mucho que vayáis a ser padres. Si necesitas algo, aquí estoy. Un abrazo, Rosario. Vio el mensaje. No contestó. Esperé unos días. Nada. Me repetí que estaría ocupada. En el fondo una sabe cuándo la están dejando al margen, pero el corazón se inventa excusas para aguantar un poco más. Seguí tejiendo. Además de la mantita amarilla, hice otra blanca y unos patucos pequeños. Se lo conté a Sergio. Te estoy preparando algunas cositas para el bebé, dije.
No son perfectas, pero están hechas con mucho cariño. Gracias, mamá respondió. Ya sabes que Marta es más de cosas modernas, pero seguro que le gustará. Ese seguro sonó flojo, pero preferí agarrarme a la ilusión. Preparé un paquete con las mantitas, los patucos y una tarjeta. Todavía no sé cómo te llamas, pero ya te quiero. Lo envié por correo. Días después, mensaje corto. Mamá, ha llegado el paquete. Gracias, nada más. Si mando algo, es demasiado. Si no mando nada, soy fría. Ángeles me escuchó en silencio, removiendo el azúcar. Charo, tu nuera te ve como una amenaza, dijo por fin. Le da miedo que tú tengas demasiado espacio en la vida de Sergio. Eso no es culpa tuya. No sé si era miedo o simplemente orgullo, pero estaba claro que Marta necesitaba marcar territorio. Yo lo notaba en los detalles. Cuando hablaba con Sergio y ella estaba cerca, su tono cambiaba. Se volvía más seco, más corto. Una foto de Marta con la tripa marcada, otra de una ecografía en blanco y negro. Yo ampliaba la imagen con los dedos, buscando a mi nieto en esa sombra borrosa, y dejaba comentarios sencillos. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Os quiero. Marta respondía a muchas personas. A mí, Nunza. Un día decidí ser más directa con Sergio. Hijo, me haría mucha ilusión ir a alguna revisión. Solo una, le dije. Ver al bebé en la pantalla. Estar un ratito con vosotros. No quiero molestar. Casi al final, por fin me dijo algo que llevaba esperando. Es niño, anunció. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y ya sabéis cómo se va a llamar? Mateo. A Marta le encanta. A mí también. Mateo. Repetí el nombre en voz baja cuando colgamos. En mi cabeza ya lo veía correteando por el pasillo y sentado en esta mesa. Con cada imagen el corazón se me agrandaba y se me encogía al mismo tiempo. Empecé a pensar en el nacimiento. ¿Y tú qué piensas?, pregunté, con el corazón encogido. Que algo de razón tiene, dijo. Hay abuelas muy pesadas. No añadió como tú, pero no hizo falta. Lo oí igual. Aquella noche, al acostarme, sentí por primera vez la sombra de algo que vendría luego. La posibilidad de ser abuela sin ser tenida en cuenta. Miré una foto de Sergio de pequeño en su mesita, con los mofletes llenos de chocolate. ¿Qué soy yo para ti? Bajó la mirada. ¿Sabes a lo que se refiere? Sus padres, su hermana, la gente con la que se siente cómoda. Sentí que el pasillo se hacía más largo. ¿Tú estás de acuerdo con eso?, pregunté bajito. Tardó unos segundos. Ahora lo importante es que Marta esté tranquila. No quiero discutir contigo delante de todo el mundo. Hazme caso, por favor. Vete al hostal, descansa. Ya te mandaremos fotos cuando todo esté más calmado y vienes otro día. Ya te mandaremos fotos. No me lo eches en cara. Es solo que... Ya hablaremos, ¿vale? Ese ya hablaremos era un no disfrazado. Lo reconocí enseguida. Pensé en recordarle las noches en vela con fiebre, las veces que lo llevé a urgencias, pero me mordí la lengua. Tenía miedo de que cualquier frase se usara luego contra mí, como prueba de que era una madre pesada. Y me callé. Los últimos meses fueron larguísimos. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me disparaba pensando que podía ser la noticia. Una foto de Marta con la tripa marcada, otra de una ecografía en blanco y negro. Yo ampliaba la imagen con los dedos, buscando a mi nieto en esa sombra borrosa, y dejaba comentarios sencillos. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Os quiero. Marta respondía a muchas personas. A mí, Nunza. Un día decidí ser más directa con Sergio. Hijo, me haría mucha ilusión ir a alguna revisión. Solo una, le dije. Ver al bebé en la pantalla. Estar un ratito con vosotros. No quiero molestar. Lo que yo no sabía entonces era que, cuando llegara el gran día, esa sensación se haría realidad en un solo gesto y en una sola frase. Aún no conocía el pasillo frío del Hospital de Madrid, donde me tocaría escuchar: ella solo quiere familia, como si yo no lo fuera. Pero algo en mí ya lo presentía en cada «luego vemos», en cada mensaje sin respuesta, en cada foto donde todos sonreían menos yo. Cada día entero sin llamadas me dejaba un hueco en el pecho.
Soñaba con pasillos de hospital, con puertas que no se abrían, con un bebé que lloraba al otro lado de una pared que no podía cruzar. Mientras tanto, mi vida en Valencia seguía igual por fuera. La clínica donde limpiaba, el café rápido con Ángeles, las tardes de costura. Por dentro, en cambio, sentía que me estaban empujando fuera de una historia que también era mía. Se ha adelantado, pero el médico dice que todo va bien. No te preocupes. Decirle eso a una madre es como decirle al mar que no se mueva. Noté cómo me temblaban las manos. Hijo, cojo el primer autobús y voy, me salió del alma. Hubo un silencio corto. Mamá, de verdad, no hace falta. Marta está muy nerviosa. Ya están sus padres aquí. Mejor quédate en Valencia y yo te aviso cuando nazca. Sentí un pinchazo, pero me mordí la lengua. Aunque sea para esperar en la sala, Sergio, soy tu madre. Suspiró al otro lado. No quiero líos, mamá. Ella necesita calma. Te llamo luego, ¿vale? Colgó. Me quedé mirando el teléfono un instante, escuchando mi propia respiración. Luego, lo guardé en el bolso de piel y empecé a meter 4 cosas en una mochila. No podía quedarme sentada a cientos de kilómetros mientras mi nieto nacía. En la estación, compré un billete para el autobús nocturno a Madrid. 12 horas por delante. Aún así, me agarré a la esperanza más ingenua, que, a pesar de todo, cuando naciera Mateo, me dejarían estar allí, como cualquier abuela, como una familia de verdad. Hay llamadas que te cambian la vida. Aquella tarde, mientras recogía los platos en la cocina, sonó el móvil y vi el nombre de Sergio. Sentí el corazón en la garganta antes incluso de descolgar. Mamá, estamos en el hospital. Marta está de parto. Tu que sentarme. ¿Ya? Pregunté. Si todavía faltaban unas semanas. El olor a desinfectante, las luces blancas, el murmullo de pasos. Todo eso me llevó al día en que nació Sergio. Me acerqué a un mostrador. Buenos días. Mi nuera está de parto. Marta Herrero. El padre es mi hijo, Sergio García. La auxiliar tecleó, asintió y marcó un número. Voy a avisar a su hijo. Espere aquí. Me quedé en el pasillo, viendo pasar camillas y familiares con flores. En una esquina, otra señora mayor enseñaba la foto de su nieta recién nacida. Me parecía lógico que una abuela se acercara, aunque fuera para esperar fuera. Reuní valor y lo dije. Cuando se acerque la fecha, podría ir a Madrid, propuse. Me quedo en una pensión cerca del hospital. Solo quiero estar ahí, por si necesitáis algo. Otra vez el silencio. Mamá, mejor esperamos a ver cómo va todo, dijo. Los partos son imprevisibles. Marta prefiere que estemos tranquilos, sin mucha gente alrededor. Pero yo no soy mucha gente, Sergio, respondí. Soy tu madre. Ya lo sé. Mientras el vehículo avanzaba en la oscuridad, yo miraba por la ventana sin ver nada. Iba repasando en mi cabeza las veces que había llevado a Sergio al médico, las noches de fiebre, los miedos. Ahora era su hijo el que venía al mundo, y yo me repetía: solo quiero estar cerca. Llegué a Madrid con el cielo gris. Hacía frío, de ese que se te mete en los huesos. Cogí un taxi hasta el Hospital San Ángel. En la puerta, respiré hondo antes de entrar. El olor a desinfectante, las luces blancas, el murmullo de pasos, todo eso me llevó al día en que nació Sergio. Me acerqué a un mostrador. Buenos días. Mi nuera está de parto. Marta Herrero. El padre es mi hijo, Sergio García. La auxiliar tecleó, asintió y marcó un número. Voy a avisar a su hijo. Espere aquí. Me quedé en el pasillo, viendo pasar camillas y familiares con flores. En una esquina, otra señora mayor enseñaba la foto de su nieta recién nacida. Miró hacia el ascensor, hacia los lados, como si le pesara que alguien nos oyera. Marta no está bien, murmuró. Está muy sensible. No quiere visitas. Sergio, yo no soy una visita. Soy tu madre. No necesito entrar a la habitación. Lo miro un momento desde la puerta y me voy. Se pasó la mano por el pelo y se inclinó un poco hacia mí. Mamá, escúchame. No insistas. Marta ha dicho que solo quiere familia aquí. Esa frase me cortó el aire.
¿Y yo qué soy entonces?, pregunté. Yo llevaba años soñando con sostenerlo en brazos, y de repente me pedían que me fuera. Le puse la mano en el brazo. Sergio, dije despacio, el día que tú naciste, yo no dejé fuera a nadie que te quisiera. Tu abuela, tu abuelo, tus tíos, todos estuvieron. Eso también es familia. Lo vi tragar saliva. Por un segundo pensé que iba a decir, sube, pero ese segundo pasó. Perdóname, mamá susurró. No sé hacerlo mejor. Comprendí que él ya había elegido. Y yo tenía que elegir cómo irme. La ceremonia fue bonita. Ellos se miraban como si solo existieran ellos. Cuando el oficiante preguntó si había alguien que tuviera algo que decir, sentí un nudo en la garganta. No porque quisiera impedir nada, sino porque me di cuenta de que, aunque hubiera querido decir algo, nadie esperaba que yo hablara. Era un invitado más en la vida de mi propio hijo. En la comida, me sentaron en una mesa al fondo, con unos tíos de Marta que no conocía. Miré hacia arriba. En alguna de esas ventanas estaba mi nieto, Mateo, sin saber que su abuela estaba ahí abajo con las manos vacías. Sentí ganas de gritar, también es mi sangre. En lugar de eso, levanté la mano y paré un taxi. En el asiento trasero, por fin, dejé que las lágrimas salieran. No sollozos, sino ese llanto silencioso que una guarda cuando se ha tragado demasiado. Ese día entendí que a veces un hijo no te echa solo de un hospital, te echa de un lugar en su vida. Y tú, por mucho que le quieras, ya no puedes entrar si no te abre. Lo único que te queda es decidir si te vas arrastrándote o con la cabeza alta. Yo elegí lo segundo, aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. Si alguna vez te han cerrado así una puerta, aunque fuera alguien de tu propia familia, sabrás de qué hablo. Y si te apetece contarlo, te leo en los comentarios. A veces compartir ese dolor lo hace un poquito menos pesado. Volví al hostal con la sensación de caminar sobre arena. Había ido al hospital con el corazón en la mano y salía con las manos vacías. En la habitación barata, me senté en la cama y miré el bolso de piel sobre la silla. Dentro estaba el móvil, mudo. No sonó en toda la tarde. Pensé en volver al hospital, en esperar en la sala, en insistir, pero me vinieron a la cabeza las palabras de Sergio en el pasillo. Marta solo quiere familia aquí. Después de tantos años, yo ya no contaba como familia. Decidí no humillarme más. Si mi hijo no era capaz de abrirme la puerta, no iba a entrar por la fuerza. Al día siguiente, tomé el autobús de vuelta a Valencia. 12 horas otra vez. Esta vez sin ilusión, solo con un cansancio que no era del viaje. Había imaginado muchas veces el día que naciera mi primer nieto, pero nunca así, con la abuela volviendo sola, sin haber visto ni una mano ni un pie. Cuando llegué a casa, todo estaba igual. El mismo sofá, las mismas fotos de Sergio de pequeño, la misma mesa de la cocina. Puse la mochila en el suelo, colgué el bolso y me quedé unos minutos de pie. Al final me preparé un café y me senté. Encendí el móvil. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Abrí la aplicación de las fotos casi por inercia. Y ahí estaba, una imagen grande, un bebé envuelto en una manta del hospital, con un gorrito diminuto y la piel todavía rojiza. Bienvenido, Mateo, decía el texto. Debajo, corazones y felicitaciones. Mi nieto había nacido, y yo me enteraba por una publicación. ¿Puedo? Marta apretó un poco al niño contra el pecho. Es que ahora mismo está a punto de dormirse, dijo. Si lo muevo, se desvela y luego lo pasa mal en la revisión. Asentí, tragándome las ganas. Entraron al consultorio y yo me quedé fuera, sola, con la mantita y el pijama en la bolsa. Miraba a otras familias pasar, otras abuelas cargando con carritos, cogiendo el abrigo de sus hijas. Yo era la única que esperaba como si estuviera de paso. Respiré hondo y marqué el número de Sergio. Tardó en contestar. Cuando escuché su voz, el corazón me dio un salto. Hijo, ya he visto la foto, dije. Enhorabuena. Gracias, mamá. Todo ha salido bien. Mateo está perfecto. Marta está cansada, pero bien. Su tono era alegre, como si lo nuestro del hospital no hubiera existido.
¿Cuándo ha nacido?, pregunté. Ayer por la tarde. Tragué saliva. ¿Y no pudiste mandarme un mensaje, Sergio? 2 palabras. Ya ha nacido. Silencio. A los míos, silencio. Al cabo de unos días dejé de escribir. No quería seguir pidiendo sitio donde estaba claro que no había hueco. Una tarde, tomando café con Ángeles, acabé contándoselo todo. Me siento como una extraña, le dije. Como si hubiera tenido un hijo para que ahora él construya una familia en la que yo no existo. Ángeles me miró con esos ojos que no necesitan muchas palabras. Charo, si sigues esperando a que te inviten, vas a quedarte en la puerta toda la vida, dijo. ¿Puedo ir a conocerlo?, pregunté. Bajito. No hace falta que me quede días. Solo quiero verlo un momento. Tardó en responder. Ahora no es buen momento, dijo al final. Marta necesita descansar. No quiere gente entrando y saliendo. Ya sabes cómo es. ¿Yente?, repetí. ¿Yo soy Yente? Mamá, no empieces, por favor. Me estás poniendo en una situación muy difícil. Me mordí la lengua. Tú eres su padre. Eres tú el que decide si tu madre conoce a tu hijo. No es tan sencillo. Tengo que pensar en Mateo, en Marta y en ti. Y ahora mismo lo mejor es que todos estemos tranquilos. Ya habrá tiempo de visitas. Ya habrá tiempo. Otra promesa que sonaba a nunca. Está bien, dije. Me alegro de que estéis bien. Dale un beso a Marta de mi parte. Y a Mateo, aunque no me dejéis verlo, dile que su abuela ya lo quiere. Te lo diré, respondió, y colgó deprisa. Me quedé en la cocina con el móvil en la mano. Volví a abrir la foto. Esta vez vi que debajo la madre de Marta había escrito: Mi primer nieto. Gracias, hija, por dejarme estar a tu lado desde el primer minuto. Ella sí estaba. Ella sí salía en las fotos. Yo era el corazón que miraba desde fuera. No sé si tú te has sentido alguna vez así, viendo desde una pantalla algo que también es tuyo, sin que nadie te llame. Si alguna noticia importante de tu familia te llegó por una foto o por un estado, en vez de por una voz querida, cuéntamelo en los comentarios. A veces, cuando compartimos ese dolor entre mujeres, deja de parecernos culpa nuestra. Pasaron las semanas y el silencio empezó a tener sabor. No era solo que no me llamaran, era la manera en que se llenaba la pantalla de fotos de Mateo sin que nadie pensara en mí. Cada mañana, antes de ir a la clínica, abría la aplicación casi sin querer. Ahí estaba. Mateo durmiendo, Mateo bostezando, Mateo en brazos de Marta, Mateo en brazos de la otra abuela. Siempre ella, nunca yo. Podía montar un escándalo, o podía salir por la puerta con lo poco que me quedaba de dignidad. Endurecé la espalda. Está bien, dije. Me voy. Pero algún día te acordarás de esto. Di media vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Cada paso por aquel pasillo blanco me pesaba como una piedra. Pasé junto a la sala de espera. Otra abuela enseñaba un vídeo del bebé en el móvil mientras todos reían. Yo crucé la puerta automática. Fuera. El aire frío de Madrid me golpeó la cara. A los míos, silencio. Al cabo de unos días dejé de escribir. No quería seguir pidiendo sitio donde estaba claro que no había hueco. Una tarde, tomando café con Ángeles, acabé contándoselo todo. Me siento como una extraña, le dije. Como si hubiera tenido un hijo para que ahora él construya una familia en la que yo no existo. Ángeles me miró con esos ojos que no necesitan muchas palabras. Charo, si sigues esperando a que te inviten, vas a quedarte en la puerta toda la vida, dijo. Pide lo que quieres. Con calma, pero pídelo. Esa noche me acosté pensando en eso. No podía cambiar a Marta, ni obligar a Sergio a ver lo que yo veía, pero sí podía decir lo que necesitaba. A la mañana siguiente, con las manos temblando un poco, escribí un mensaje a mi hijo. Hijo, han pasado varias semanas. Entiendo que estéis cansados, que todo sea nuevo, pero necesito ver a Mateo. No quiero ser una abuela de fotos. Te prometo que no molestaré. Llego, lo conozco, y me vuelvo el mismo día si hace falta. Tardó horas en contestar. Cada vez que sonaba el móvil en la clínica, el corazón se me disparaba. Cuando por fin vi su nombre, me refugié en el cuarto de limpieza para leer. Déjame hablarlo con Marta. Esas 5 palabras me dejaron colgando del aire.
Otra espera. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la cocina, entró su mensaje. Mamá, puedes venir el sábado. Mejor solo un día. Marta todavía está sensible. Vienes por la mañana, vamos al hospital a la revisión del niño, y luego comemos algo. Por la tarde te llevamos a la estación. Leí y releí. No era el plan que yo soñaba, pero era la primera puerta que se abría un poco. Contesté enseguida. Gracias, hijo. El sábado estaré allí. Pasé los días siguientes preparando la visita como si fuera un examen. Escogí con cuidado la ropa, una blusa clara, un pantalón cómodo pero decente, unos zapatos que no hicieran ruido. Si mi hijo no era capaz de abrirme la puerta, no iba a entrar por la fuerza. Al día siguiente, tomé el autobús de vuelta a Valencia. 12 horas otra vez. Esta vez sin ilusión, solo con un cansancio que no era del viaje. Había imaginado muchas veces el día que naciera mi primer nieto, pero nunca así, con la abuela volviendo sola, sin haber visto ni una mano ni un pie. Cuando llegué a casa, todo estaba igual. El mismo sofá, las mismas fotos de Sergio de pequeño, la misma mesa de la cocina. Las madres aprendemos a rebajar nuestras propias expectativas para no rompernos del todo. Llegué temprano y me arreglé en el baño de la estación. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Los años dejan huellas, pero el cansancio deja sombras diferentes. Cogí un taxi hasta el Hospital San Ángel. Sergio me estaba esperando en la entrada. Me dio un abrazo rápido, como siempre últimamente. «Estás guapa», mamá dijo. «Gracias por venir». Dentro, Marta estaba sentada en la sala de espera con Mateo en brazos. Era la primera vez que lo veía en persona. Mi corazón dio un vuelco. Era más pequeño de lo que parecía en las fotos, más frágil, más real. Me acerqué despacio. «Buenos días». Marta saludé. «Qué guapo está». Ella levantó la vista. Me recorrió con los ojos de arriba a abajo y esbozó una sonrisa correcta. «Hola, Rosario». «Sí, está creciendo bien». Quise pedirle que me lo dejara un momento, pero me contuve. «¿Puedo?» Marta apretó un poco al niño contra el pecho. «Es que ahora mismo está a punto de dormirse», dijo. «Si lo muevo, se desvela y luego lo pasa mal en la revisión». Asentí, tragándome las ganas. Entraron al consultorio y yo me quedé fuera, sola, con la mantita y el pijama en la bolsa. Miraba a otras familias pasar, otras abuelas cargando con carritos, cogiendo el abrigo de sus hijas. Yo era la única que esperaba como si estuviera de paso. Cuando salieron, caminamos hasta una cafetería cercana. Comimos algo rápido. La conversación fue fría, llena de frases educadas. Al final, mientras esperábamos el postre, Marta dijo, «¿Quieres cogerlo un momento?» Sentí que se me paraba el tiempo. «Solo si no te molesta», respondí. Me lo puso en brazos con cuidado, como si me estuviera entregando algo muy delicado. Mateo olía a leche y a colonia suave. Le miré la cara, tan seria, las pestañas negras pegadas a las mejillas. Dentro, Marta estaba sentada en la sala de espera con Mateo en brazos. Era la primera vez que lo veía en persona. Mi corazón dio un vuelco. Era más pequeño de lo que parecía en las fotos, más frágil, más real. Me acerqué despacio. «Buenos días». Marta saludé. «Qué guapo está». Ella levantó la vista. Me recorrió con los ojos de arriba a abajo y esbozó una sonrisa correcta. «Hola, Rosario». «Sí, está creciendo bien». Quise pedirle que me lo dejara un momento, pero me contuve. Aún así, en aquel momento no lo vi como una humillación, sino como una advertencia. Algo dentro de mí empezó a entender que ese equilibrio, tal como estaba, no podía durar para siempre. Volví a Valencia esa noche con la sensación de haber vivido un sueño a medias. Había conocido a mi nieto, sí, pero de una forma medida, vigilada, como si me hubieran prestado un libro que hay que devolver antes de que cierre la biblioteca. 12 horas de viaje por unos minutos en brazos. Mientras el autobús avanzaba en la oscuridad, me repetía que al menos ya sabía cómo olía, cómo pesaba, cómo era su respiración. Intentaba agarrarme a eso para no pensar en todo lo demás. Los días siguientes fueron extraños. En la clínica,
Mis compañeras me preguntaban por Mateo. Les enseñaba una foto que Sergio me mandó por mensaje, la única que me envió directamente. En ella, el bebé estaba de lado, con un pijamita azul. Yo sonreía y decía, es precioso, pero por dentro sentía un hueco. Llego, lo conozco, y me vuelvo el mismo día si hace falta. Tardó horas en contestar. Cada vez que sonaba el móvil en la clínica, el corazón se me disparaba. Cuando por fin vi su nombre, me refugié en el cuarto de limpieza para leer. Déjame hablarlo con Marta. Esas 5 palabras me dejaron colgando del aire. Otra espera. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la cocina, entró su mensaje. Mamá, puedes venir el sábado. Mejor solo un día. Yo había quedado relegada a un viaje corto y a un par de mensajes. Empecé a aceptar que mi lugar era ese, la abuela de fondo, la que está pero no se ve. Una mañana de invierno, estaba en la cocina preparando café cuando sonó el teléfono fijo. Casi nadie llamaba a ese número ya. Al ver en la pantalla número oculto, pensé que sería publicidad. Dudé un instant, pero contesté. Diga, al otro lado, una voz femenina, correcta, profesional. No es lo mismo enseñar fotos que tener historias que contar. Ellas hablaban de noches sin dormir con los nietos en casa, de biberones, de cambiar pañales. Yo asentía en silencio, porque no tenía nada de eso. El tiempo fue pasando. Marta seguía publicando imágenes. El primer baño, el cochecito nuevo, el paseo por el parque. En casi todas las fotos aparecía la otra abuela. A veces la veía sosteniendo a Mateo, otras ayudando a Marta con el abrigo, siempre cerca. Buenos días. ¿La señora Rosario Campos? Sí, soy yo. Le llamo del departamento de facturación del Hospital San Ángel, en Madrid. Sentí un pequeño latigazo. Hospital San Ángel. Mi mente fue directa a Mateo, a Marta, a Sergio. ¿Ha pasado algo?, pregunté, notando cómo se me aceleraba el corazón. Tranquila, señora, no es nada médico. Es acerca de un saldo pendiente por el parto de la señora Marta Herrero, su nuera. Me apoyé en el respaldo de la silla. No entiendo, dije despacio. El seguro ha cubierto la mayor parte de los gastos, pero ha quedado una cantidad sin abonar, en torno a 10.000 euros, por la habitación individual y algunos medicamentos que no entran en la póliza. Su hijo, el señor Sergio García, nos dejó este número como contacto de referencia para el pago. Hubo un silencio espeso. Yo escuchaba su voz, pero en realidad estaba oyendo otra cosa. Sergio, en el pasillo del hospital, diciéndome que Marta solo quería familia allí. La escucho, respondí. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Necesitamos saber si podría hacer el ingreso esta semana. Si no, nos veremos obligados a iniciar un procedimiento que podría afectar al historial crediticio de su hijo. Ahí estaba la llave. Otra vez usaban mi amor de madre como garantía. Si no pagas, le irá mal a tu hijo. Durante muchos años, esa frase, aunque nadie la dijera en voz alta, me habría bastado para correr al banco. Esta vez no fue así. Cuando salieron, caminamos hasta una cafetería cercana. Comimos algo rápido. La conversación fue fría, llena de frases educadas. Al final, mientras esperábamos el postre, Marta dijo, ¿quieres cogerlo un momento? Sentí que se me paraba el tiempo. Solo si no te molesta, respondí. Me lo puso en brazos con cuidado, como si me estuviera entregando algo muy delicado. Mateo olía a leche y a colonia suave. Le miré la cara, tan seria, las pestañas negras pegadas a las mejillas, pero su hijo nos indicó que usted era la persona de contacto para... Mi hijo la corté otra vez, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi propia voz. Me dejó fuera del nacimiento de mi nieto. Me pidió que me fuera del hospital. Después no tuvo tiempo ni de llamarme cuando el niño nació, pero sí tuvo tiempo de dar mi número para pagar la factura. Lo siento, pero no voy a hacer ese ingreso. Hubo un silencio largo. Casi podía imaginar la cara de la mujer al otro lado del teléfono. Señora, comprende que esto puede traer consecuencias para él. Miré alrededor de mi cocina, la mesa donde Sergio hizo los deberes, la nevera con sus dibujos de cuando era niño, la foto de su graduación.
Todo lo que yo ya había dado por él estaba allí, colgando de las paredes. Lo comprendo, respondí, pero también espero que algún día él comprenda lo que ha hecho conmigo. Yo no tengo familia en Madrid. No tengo ningún compromiso con esa deuda. La frase salió casi sola. No tengo familia en Madrid. No dije que no tuviera hijo. No estaba preparada aún para eso. Pero por primera vez, puse una frontera donde antes solo había puertas abiertas para que cualquiera entrara y saliera. Entonces debo dejar constancia de su negativa, dijo la mujer. Ahora más fría. Haga lo que tenga que hacer, contesté. Buen día. Colgué despacio. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, esperando que sonara de inmediato con la voz de Sergio al otro lado. No sonó. El silencio llenó la cocina. Pero esta vez ese silencio no era solo soledad. Había también una especie de paz rara, nueva. Por primera vez en muchos años, había dicho que no. Y el cielo no se cayó. Yo seguía aquí, con mi café, con mi vida sencilla, con la sensación de que algo muy pequeño, pero muy importante, acababa de cambiar para siempre. Al final, entendí que amar a un hijo no significa decir que sí a todo, ni pagar todas sus deudas, ni aceptar cualquier humillación con tal de no perderlo. Amar también es enseñar con el ejemplo que el respeto no se negocia, que la dignidad no se vende por un «te necesito» de última hora. Cuando dije no, no dejé de ser madre. Empecé a hacerlo de otra manera, más sana, más verdadera. Hoy sé que prefiero una relación pequeña pero honesta, a una grande construida sobre el miedo y la culpa. ¿Y tú, has sentido alguna vez que tu propia familia solo se acuerda de ti cuando necesita dinero o ayuda, pero te deja fuera cuando se trata de cariño y respeto? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad quiero leerte. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que lo necesite. Gracias por acompañarme hasta el final.